de los Salmos es un libro donde vas a encontrar a todo tipo de hombres, escenas, circunstancias. Vas a encontrar a hombres quejando, a hombres clamando. Son hombres que desnudan su corazón ante Dios. Literalmente les digo eso. Los salmistas desnudan sus corazones ante Dios. Van y abren sus corazones y exponen. Y vas a encontrar oraciones, lo llaman imprecatorias, y vas a encontrar oraciones de súplica. Por ejemplo, cuando llego en uno de los salmos, donde el salmista clama y dice: ¿quién me diera alas?, dice él. Son imaginaciones, ¿no?, de estos salmistas. Claro, porque son poemas, son libros poéticos. Ustedes saben, ¿no? Tenemos 5 libros poéticos en nuestro Antiguo Testamento: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos son conocidos como libros poéticos. Vas a encontrar poemas en los salmos. Y el salmista dice: ¿quién me diera alas? ¿Quién me diera alas? Yo volaría hasta el desierto, iría lejos. Y cuando tú estudias su circunstancia, es una circunstancia pésima, ¿eh? Es una circunstancia lúgubre, es una circunstancia color de hormiga, de oscuridad, de desesperación, de angustia, donde la gran mayoría de la gente le pasaban criticando, insultando al salmista, lo pasaban humillando, le criticaban: ¿dónde está tu Dios? Y todas cosas como eso que se burlaban de él. Y al parecer era un salmista enfermo. Entonces buscaba ayuda, pero no encontraba respuesta y quería huir, alejarse del problema. Y te das cuenta de hombres como eso. Y el otro salmista que a mí no digo que me encanta, pero es el Salmo 73, donde Asaf, el gran salmista, ¿no?, y se empieza a quejar. ¿Y saben cuál es la queja de este salmista? Era porque a él le iba muy mal desde una perspectiva humana. Le iba muy mal, y a los hombres malvados, rebeldes, a los hombres burladores, a los ateos en nuestros días, por ejemplo, les iba muy bien. Había prosperidad en la familia, no se enfermaban, se burlaban de Dios y no les pasaba nada. Y este salmista, Asaf, era un hombre que se entregaba a Dios, se había entregado a Dios y consagraba su vida a Dios. Todo el tiempo le servía. Y él dice: oye, ¿qué gano? ¿Qué rayos gano con...? No, ese rayos es mío, pero más o menos así, ¿no? ¿Qué gano con todo esto de comportarme bien ante Dios si al final veo a los enemigos, a los hombres que se burlan de Dios, les va bien y a mí me va mal? Porque Asaf también estaba muy enfermo. Y tal vez te identificas con él. Muchas veces ves a la gente que no sirve a Dios, a la gente que se pasan de fiesta en fiesta haciendo vidas, derrochan sus cosas, viven lo llaman disolutos, vidas disolutas donde sin orden, todo en contra de la ley de Dios, y te das cuenta que a ellos les va bien. Y tú dices: caray, ¿por qué a ellos les va bien y a mí me va mal? ¿Por qué mi hijo enfermo, mi padre enfermo, mi hijo muere, y a estos hombres que odian a Dios les va bien? ¿Cuál es el problema? Es allí donde cala muy bien la teología de prosperidad, donde entra, por ejemplo, este Maldonado, Cash Luna, todos esos que prometen, no, prosperidad a aquellos que aman a Dios. Y miren, pero cuando vuelves a la realidad te das cuenta que sigue igual, no hay cambios. Y Asaf, este hombre del Salmo 73, va en el santuario, entra en la casa de Dios y allí se da cuenta que no todo termina acá. Él se dio cuenta del fin de estos hombres que se burlan de Dios, que la justicia
o la calificación no será en esta vida muchas veces, sino esperamos lo por venir en la presencia de Dios. Eso trae mucho consuelo cuando tú entiendes. Justamente estoy leyendo un libro en estos días, no sé si lo tengo acá. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No lo tiene. Este también, yo le recomiendo. No lo pueden ver allí, creo. Pero se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se trata de un joven que yo estaba leyendo, de un joven muy intelectual, que tenía un razonamiento, cerebro ultra mega de... No hay descripción de este joven. Y aplicó en una universidad para estudiar medicina, que en esa universidad reciben 600 aplicaciones cada semestre, pero solo 106 personas se elegía. 600 aplicaciones, pero solamente 106 se elegía en cada semestre. Y este joven aplicó y pasó. Lo llamaron y empezó a estudiar medicina. Y que era uno de los sueños de este joven, era ser misionero en India y llevar medicina gratis a las ciudades, a la gente pobre de India. Y entonces era un hombre, recuerden, era un hombre con una capacidad increíble. Al año en la universidad se enferma y tenía leucemia. Yo no sé qué es esta enfermedad, no lo revisé, pero tenía leucemia. De pronto Ramón nos deja allí un comentario, ¿qué es esto de leucemia? Y tenía una novia muy bonita. Y después del año detectaron leucemia a este joven y murió. A los 2 meses del descubierto de esta enfermedad murió. Y él se casó con su novia todavía, pero ya estaba muy enfermo. Y murió. Y la pregunta, oye, ¿por qué muere hombres como este? Que tenía esta mentalidad y buenos deseos para prosperar, para ayudar al prójimo, de ser un instrumento en las manos de Dios en India, llevar medicinas gratis, consultas gratis. Imagínate salir de una de las universidades de Harvard o de otra universidad, en Princeton o en cualquier universidad, y vas a India para trabajar gratis. Y era uno de los sueños de este. Y la pregunta, ¿por qué murió? No hay respuesta. La pregunta queda al aire. Yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta. Oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi hijo muere? ¿Por qué mi esposa muere? ¿Por qué mi padre muere? ¿Por qué? Y yo he hecho esta pregunta múltiples veces y no hay respuesta. El silencio de Dios se hace fuerte. Se hace muy fuerte el silencio de Dios. Y no solo en este libro, y estaba leyendo también de un joven cristiano muy fiel en la iglesia, servía a Dios con todo su corazón y era taxista. Y en una noche de trabajo lo llaman, oye, necesito un aventón en este lado, un ride, así le llaman acá, un ride. Y se fue. Llegando a la locación, sale un señor y lo mata. Lo da 5 plomazos en la cabeza. El señor que había pedido el taxi lo mata. Y queda tirado el joven taxista, tan fiel al Señor, servía al Señor con todo el corazón, formaba parte del coro y muere. ¿Qué hizo para que muriera de esta forma? Respuesta, silencio. Y cuando tú entiendes esto, que hay cosas en la vida que nunca vas a comprender, hay preguntas que quedan sin respuesta,
Pero como dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y son misterios que nunca vamos a encontrar respuesta. Pero Asaf nos abre un poquito el panorama y dice, cuando finalmente me di cuenta del fin de estos, pude descansar. Porque al final, ¿no? Al final donde habrá justicia, en la presencia de Dios, allí se aclarará todo. Donde aquellas personas que murieron, imagínate en estos días en Arabia Saudita, cientos de cristianos fueron masacrados. Por ejemplo, la semana pasada. ¿Por qué Dios no los salva? ¿Dónde está Dios? Hay un libro de Luis Palau. Hay un libro de Luis Palau, ese señor que escribió muchos libros. Uno de los libros de Luis Palau se llama ¿Dónde está Dios cuando ocurren las cosas malas? ¿Dónde está Dios cuando ocurren las cosas malas? Uf, buen libro, lo leí hace como 10 años lo leí. Y también te tira factos ahí. Pero el punto es esto, así como Asaf se quejaba, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, nos quejamos, oye, ¿por qué a mí? ¿Y por qué he estado orando por este trabajo y llamaron a aquel borracho que ni ora ni sabe que existe Dios? Y a mí, ¿por qué no me llaman? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Ascienden en el trabajo al más, al, qué sé yo, qué descripción podemos dar a personas como que no merecen, ¿no? Entre comillas. Y personas que piensan en Dios, alaban a Dios y les va mal. Eso es algo paradójico, ¿no? En esta vida que un creyente, si tú no comprendes esto, si no comprendes que todo va hacia un final, si tú como creyente piensas que mereces todo acá o debes entender que Dios debe darte explicación en cada cosa que hace, tú serías el soberano y Él sería tu siervo. Por ejemplo, Job para mí, aparte del Salmos, tal vez también Job, una vez leí el libro de Job por 4 horas. Me senté como a las 8 de la mañana, empecé a leer el libro de Job. Son 40 capítulos, lo leí en 4 o 5 horas, no me acuerdo. Salí cansado, 40 capítulos lo leí en un solo sentado. A mí me gusta leer los libros así, en la Biblia. Hay personas que leen su Biblia, por ejemplo, leen 2, 3 versículos acá y allá y van a otro. A mí no me gusta eso, no les recomiendo. Leen su Biblia, Génesis, por ejemplo, Génesis 1 termina hasta 6. Luego, próxima tarde, lee 6 a 12. Vas a leer 6 capítulos cada tarde y vas a poder entender el panorama del libro. Si lees un capítulo de Génesis, el otro día vas a leer Mateo, y otro día tu mente no va a dar sinapsis, no va a poder conectar las ideas. Pero tienes que sentar y leer, por ejemplo, Filipenses, son 4 capítulos. Te sientas, ok, abres tu Biblia y lees Filipenses en media hora. 4 capítulos. Lo puedes leer esa carta en 30 minutos. Otro día, Colosenses. Mateo lo puedes leer en, qué sé yo, 5 tardes. Pero tienes que terminar el capítulo. El libro entero. Y luego vas en otro. Y luego vas. Y así vas a ir conectando las ideas con la Biblia. ¿Ok? Entonces, el libro de Job, por ejemplo, a mí, cuando Job se enferma, nosotros como personas del siglo XXI, 2025, ya sabemos lo que pasó con Job. Lees el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, ya sabes cómo va a terminar. Ya sabes cómo va a terminar. Entonces no entras en pánico, no entras en preocupación, todo lo que está pasando con Job, no te preocupas tanto porque ya conoces el final.
Pero Job nunca leyó el libro de Job. Nunca supo qué había pasado en su vida. Nunca supo de los diálogos entre Dios y Satanás. Nunca supo que todas las pruebas que estaba experimentando era permiso de Dios o venía del diablo directamente. Job nunca leyó el libro de Job. Lo mismo pasa en tu vida, querido. Estás aquí sufriendo, tal vez enfermo en la cama, y, y tú preguntas, oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué rayos me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no a otro? Tú no entiendes el final. Job nunca leyó el libro de Job, nunca supo qué había pasado. Pero Job era un hombre justo, según Dios. Era un hombre que se consagraba. Pero le ocurrió todo esto. Prácticamente la prueba de Job era una prueba para Satanás. Muchos no querrán entender de esta manera, pero si vas a prestar atención en la lectura del libro de Job, te vas a dar cuenta que Satanás estaba diciendo a Dios, oye, Job te sirve porque tiene todas estas bendiciones. Era un hombre rico, era un hombre poderoso en sus días. Entonces Satanás le cuestiona a Dios, ¿sabes que Job te está sirviendo de esta manera? Job se consagra a ti porque todo lo tiene todas las cosas. Entonces Dios, para demostrar que la fe y el amor de Job hacia Dios era un amor leal, era un amor puro, sin interés material, entonces Dios permite que Satanás actúe en contra de Job. Y una vez que Job pasa todas estas pruebas, Satanás nunca más vuelve a aparecer. Satanás entendió que la fe de Job era tan genuina que no importa la circunstancia que enfrenta Job, ¿ves? Su fe en Dios era genuina, era real, no dependía de las circunstancias. Y si tú lees Job y dice, desnudo vine, desnudo volveré. De Dios hemos recibido esto, las bendiciones. De Dios también vienen las cosas malas, entre comillas. Y entonces te vas a dar cuenta cómo era la fe de Job. Era una fe genuina. En medio de pruebas, él se mantuvo firme. Y en medio de todo eso, Job se queja como un ser humano. Y le empieza a cuestionar, no, oye, yo quiero un árbitro. Yo quiero alguien que me explique qué es esto que me está pasando. Quiero una entrevista con Dios. Quiero que Dios me explique todo esto que está pasando. En medio de todas estas quejas de Job, aparece Dios, Jehová. Jehová aparece a Job. Y si lees Job, te vas a dar cuenta. Dios le avienta 63 preguntas a Job. 63 preguntas, de las cuales la mente humana no tiene capacidad de explicar, de responder. 63 preguntas, Job no respondió ni una. Entonces Job dice, tapa la boca y dice, oye, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. No tanto en la enfermedad de Job, sino en las preguntas que Dios le hizo a Job. Oye Job, ¿dónde estabas? Dice Dios. Cuando puse todo esto, ¿dónde estabas? ¿Dónde? Explícame, ¿cómo es que en el vientre de un animal crece un bebé con huesos y cerebros? Explícame esto, Job. Y Job se queda callado. 63, te vas a dar cuenta en el libro de Job, allí se manifiesta que el que controla toda la circunstancia es Dios, es Jehová. Él es que controla cada evento. Y no te va a dar explicaciones. Pero tú debes confiar, debes entender. Entonces, eso es lo que me gusta del libro de Job. Te vas a dar cuenta, el centro del libro de Job no es Job, es Dios.
Es Dios manifestando su obra, su gracia. Y entonces, una vez que nosotros podemos descansar en Dios de esa manera, oye, el que controla todo esto es Dios. No soy yo quien controla. No soy yo quien controla la circunstancia. Pero la esperanza de Job no termina allí, sino que él dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que veré a Dios. ¿Ves? La esperanza de Job era una esperanza segura, creía en la resurrección. Nosotros no comprendemos todo acá, todo. No, no, no. Nuestra mente es tan pequeña. Mis pensamientos no son como tus pensamientos, dice Dios. Tertuliano, uno de los hombres del pasado, que trataba de entender la doctrina de la Trinidad, y en una ocasión tuvo un sueño y vio a un niño tratando de meter el mar en un hueco que había hecho con su codo. Y llega Tertuliano y le pregunta al niño, oye niño, ¿qué estás haciendo? Estoy echando el mar en este hoyo que hice. Y Tertuliano, yo creo que Tertuliano u otro padre de la iglesia, y se ríe del niño y dice, oye niño, estás loco, ¿cómo es que vas a meter todo el mar en este hueco? Y el niño se voltea y dice, ¿tú quieres entender la Trinidad metiendo la Trinidad en tu cabeza? Nunca lo vas a comprender. Hay muchas cosas en la que son misterios, ¿no? Que Dios hace. Por eso en Deuteronomios 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y te das cuenta allí. Entonces, tú como creyente debes confiar en Dios. Hay una palabra que se llama soberanía de Dios. Él es quien controla cada evento. En sus manos están los reyes, en sus manos están los príncipes, los gobernadores, los gobiernos, los grandes hombres están en las manos de Dios. Por eso como creyente descansas en Dios, no en el ser humano, no en un gobierno, no en un presidente, porque tú confías. Ahora, algo más impresionante que pasa en la vida del creyente, una vez que tú comprendes la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios, cuando tú comprendes los atributos de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, y luego en el Nuevo Testamento nos enseña que ese Dios que controla el universo es un Dios trascendente, está del más allá. Pero a la misma vez, ese Dios trascendente que está en el más allá se hizo hombre. Allí es donde cambia todo. Ese hombre, ese Dios trascendente, se hizo hombre, se encarnó y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Y entonces, no solamente es trascendente, sino es inmanente, está con nosotros. Es trascendente y a la vez es inmanente, está con su creación. Él es quien controla la creación. Vas a encontrar, por ejemplo, el deísmo. El deísmo son aquellos que enseñan que hay un Dios que creó, pero Dios dejó el universo a su suerte, ¿no? Es como un relojero en automático, lo dejan allí y se mueve solo. Pero realmente Dios no es así. El teísmo enseña que es deísmo y el otro es teísmo. El teísmo es lo que nosotros creemos, que el Dios que hizo el universo también está con nosotros. En el Nuevo Testamento algo mucho más llamativo, no solamente está con nosotros, sino que ese Dios que trasciende, que mandó su Hijo. Y dice Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, que todos aquellos que creen en Jesucristo llegan a ser hijos de Dios. Y es allí donde tú dices, ese Dios que controla el universo, ese Dios que es todopoderoso, el Shaddai, el omnipotente, y no solamente es mi Dios, ahora que creo en Jesucristo, Él llega a ser mi Padre, porque Él me adopta como su Hijo. Ahora, más que Dios, es mi Padre. Jesucristo, por ejemplo, enseñó, ¿no? Ustedes que son padres, dice Él, ustedes son padres.
y son padres malos, pero saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más tu Padre que está en los cielos, que es el Padre amoroso, el Padre bueno, no te dará las cosas que tú pides? Y como creyente, entonces todo esto se transforma en bendición. Es ahí la gran diferencia entre un creyente que confía en Dios como su Padre, que descansa en Él, y un creyente que no entiende la grandeza de Dios. Vemos todos estos sufrimientos en la Biblia y todo apunta hacia la necesidad de un Salvador. Ahí me encanta todo esto que estamos viendo. Tú como creyente puedes descansar en Dios, ¿no? Puedes descansar en Jesucristo, puedes descansar a Él como tu Salvador, como tu Señor, sobre todo al Padre como tu Padre. Por ejemplo, cuando Jesucristo enseñó a orar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Te das cuenta que todo empieza que Dios es tu Padre. Y estamos en el reino. Es otra cosa que me rompe la mente cuando pensamos que como creyente estamos en el reino. No es que estaremos en el reino, sino que estamos en el reino. Todo eso, si tú comprendes que como creyente estás en el reino de Dios, se cambia el panorama. Hay una luz que brilla al más allá. Tu esperanza se hace mucho más fuerte porque estás en el reino aunque esperas el rey. A mí me encanta.